encantos y en la boca volverte a besar. Todos los reconocimientos son buenos para quien los recibe, son buenos para quienes los otorgan porque dicen de su conocimiento o calidad humana al reconocer éxitos de otras personas. En este caso, este premio, este Grammy es para mi país, Venezuela. Esto para Venezuela, que sigue siendo una buena noticia y preámbulo de la mejor noticia que vamos a tener dentro de poco. Sus lágrimas son perlas que caen al mar y el ego adormecido. De entre tantos buenos hijos que ha dado la isla de Margarita, hay uno que nació bendecido con el don de la palabra y el misticismo de la música. Sus ojos desde muy temprano se llenaron de los más hermosos paisajes de nuestro país, partiendo de allí, Nueva Esparta, su lugar de origen, pasando por la Gran Caracas y hasta el estado Anzoátegui, donde tiene su hogar hoy por hoy. Su creatividad probablemente no tenga límites, de allí que sea tan buen cantante y compositor o como publicista, asesor político, locutor, animador y otras tantas cosas más. Sus canciones llenas de esa atmósfera de nostalgia y romanticismo despiertan los más sublimes sentimientos, nos hacen soñar, extrañar, pero también reivindicarnos con nosotros mismos. Para mí, maestro, es un honor tenerlo acá. Chelique Saravia, bienvenido, Realmente. ¿cómo está? Lo podía haber resumido en una sola frase. ¿Cuál sería? Creativo, integral, a cuerpo entero. Porque todo lo que he hecho ha sido en el campo de la creación, más nada. De repente estoy en una cosa, en una campaña publicitaria, como haciendo una canción, como diseñando qué sé yo, alguna cosa, porque hasta las casas que hemos hecho he tenido mucho que ver. Sí, yo digo que soy un arquitecto frustrado. Pero bueno, todo cuanto he hecho, pudiéramos decir que una especie de hobby. La vida ha sido un hobby, aun cuando sí tengo un trabajo, he tenido trabajo. Esta infancia tan interesante y además como llena de matices, ¿no? No fue, digamos, color de rosa, no todo fue perfecto, pero hay gente que sabe encontrarle el lado positivo, sí. Incluso las peores cosas. La suya estuvo marcada por su madre, Pancha, a quien los sobrinos decían tía Pancha, me imagino que para usted mamá Pancha. Sí, sí. ¿Cómo era esa mujer? Uy, de lo poco que me acuerdo de mi mamá era que era sumamente dulce. Mi mamá murió cuando yo no tenía 14 años todavía, a los 38 años de edad. Mamá era poetisa, leía mucho y me fue induciendo desde pequeño a leer, a hacer poesía, me enseñó la métrica poética, que si la cuarteta, que si la décima, todas esas cosas, consonancias, asonancias, etc. Y mi padrastro, que es mi papá, mi padrastro Santos Saravia, que me dio su apellido. Que terminó siendo un padre. Terminó siendo mi padre. Santos Saravia cantaba galerón. Y entonces era un contraste bien interesante. Mi mamá muy culta. Por cierto, hay un libro que yo heredé de mi mamá que se llama El apoyo mutuo y otro que se llama La clave de la felicidad y la salud mental, que se convirtieron así en mis libros de cabecera de toda la vida. Pues bueno, ese contraste entre mi mamá, una persona muy sensible, y mi papá, un parrandero empedernido. Usted habló de la desaparición física de su madre, solamente 14 años de edad. Qué duro crecer sin esa figura. Además, el señor Santos, que fue un padre, pues no fue su padre biológico. Así que las circunstancias eran absolutamente adversas. ¿Cómo cambió la vida después de su partida, de la partida de su mamá? Bueno, tú sabes que yo siempre decía que iba a estudiar música, que yo venía a Caracas a estudiar música, porque yo quería ser director de orquesta. Entonces mi mamá me alentaba el sueño de ser músico, pero esa era una cuestión entre ella y yo. Bueno, al morir mi mamá,
quedó así como en el aire. ¿Y ahora cómo hago para irme para Caracas ahorita que salgo de sexto grado? Entonces, bueno, la familia en cónclave decidió que música, lo que me preguntaban mis tíos, decían, ¿y eso se estudia? Porque los músicos que yo conozco son una pila de parranderos. ¿Y eso es lo que tú quieres ser, parrandero? No, que yo quiero ser músico de otro tipo. Dice, porque Picho allá en Margarita, él es barbero y toca cuatro y da serenata y toca con la banda del estado. ¿Eso es lo que tú quieres? No, yo quiero ser director de orquesta. Fue complicado porque, bueno, tenía a su madre que lo apoyaba, pero ahí estaba el señor Santos, que un día al parecer le encontró un cuaderno en el que usted tenía todas sus canciones y dijo, ¿qué es esto, muchacho? Dedíquese a algo serio. Sí, estás perdiendo tu tiempo en estas tonterías, no fue la palabra exacta, pero bueno, tonterías. Pero por el horario nos toca decirlo así. ¿Por qué no te dedicas a estudiar más bien? Bueno, el asunto fue que me mandaron para Caracas a la Escuela Técnica Industrial a estudiar petróleo. Entonces en los Chaguaramos, ¿no? Sí, cerquita de la Universidad Central de Venezuela. Dentro del Claro. perímetro de la Universidad Central, la ETI, Escuela Técnica Industrial, donde estaban unos primos que se estaban ya graduando y me pusieron en contacto directo con el director de la escuela, el doctor Luis Caballero Mejía. Porque mis primos eran sobresalientes y eran amigos del director, entonces me conectaron. Pero estando allí, comenzó a estudiar una carrera relacionada a petróleo. Sí. Algunas biografías apuntan a que también realizó estudios de economía, no sé si será eso cierto, pero parecía estar desviándose de su camino. ¿Y qué le hizo retomarlo? En algún momento dijo, fíjate, esto no es lo mío. No me desvié. Aun cuando estaba estudiando en la escuela técnica, al crear la estudiantina, el conjunto estudiantina de la escuela técnica, íbamos a distintos colegios, a la universidad misma, en intercambios culturales, a tocar. Y eso eran los viernes de la tarde, los sábados, los domingos. Cuando había las campañas de las elecciones en la Universidad Central, pues nosotros éramos los primeros invitados junto con el conjunto de ingeniería. Y entonces era economía, ingeniería y arquitectura. En arquitectura conocí a Joselo, a Callito, a Pepe, a toda esa gente, a Joselo, Claro. que eran estudiantes de arquitectura. Y entonces ahí nos fuimos haciendo un ambiente que íbamos conociendo a todos los que tenían inclinaciones artísticas en todos los colegios. En el Liceo de Aplicación conocí a Hugo Blanco. Qué maravilla. En el Andrés Bello conocí a Ali Agüero. Y así fuimos haciendo un grupo de muchachos cuya inclinación eran las artes. Era o la música, o la pintura, o la arquitectura, en fin. Su devoción por la Virgen de la Chinita, todo el mundo la conoce, gracias a esa hermosísima canción que ya es parte del acervo cultural de nuestro país, pero también siente una admiración especial por la Virgen del Valle, ¿cómo no? Supongo que responde a su origen. Le pide en ocasiones, habla con ella, Todos los es hombre días, de rezar. todos los días. Bueno, fíjate que ahora con esta cuestión del Grammy, que fue concedido por el Consejo Directivo, el día que se da a conocer la noticia internacionalmente fue el día 8 de septiembre, Día de la Virgen del Valle. Y me lo van a entregar el 18 de noviembre, Día de la Chica. Ay, se me eriza la piel, de verdad. Entonces, bueno, Qué bonito. ¿Algo místico hay ahí? Sí, algo hay. Entonces, el año pasado, para el 8 de septiembre, allá en Lechería, donde vivo hace ya más 20 años, compuse la Misa de la Virgen del Valle. Se estrenó el año pasado y este año, el 8 de septiembre, se repitió. ¿Pero hay algo que le pide a la Virgen que podamos compartir con Venezuela? Sí. Que logremos ser lo que fuimos, sin entrar en detalle, que ya dejamos de serlo hace algún tiempo. Yo creo que Venezuela debe retomar el camino hacia la democracia, hacia la libertad, hacia la paz, porque no es un secreto. Todo el mundo, no en sentido figurado, sino en sentido real, todo el mundo sabe lo que nos está pasando. Y entonces, yo creo que esa es la oración diaria, no solo mía, sino de muchos venezolanos.
ser lo que fuimos y mejores todavía, porque nos queda mucho por conversar, mucho programa y mucho de su vida. Sí, Que señor. estoy segura. Y comenzó a componer a eso de los 12, 13 años, No, antes. desde los 10. Sí, bueno, fíjate, lo que pasa es lo siguiente. Cuando uno está en este ambiente de música, yo tocaba armónica en la sinfonía, tocaba en la estudiantina de la escuela en Santo Tomé, que por cierto, uno de los compañeros en la tocata esta de la sinfonía era el artista plástico Alirio Palacio, Wow. que acaba de fallecer. Entonces, en ese ambiente, uno no sabe cuándo arrancó la cosa. Ya perdimos la cuenta. Sí, pero lo que La sí- música estaba ahí. Sí, lo que sí recuerdo es que una amiga, una muchacha, que todos los muchachos estábamos enamorados de ella, cumplía 18 años, yo tendría, no sé, 9 o 10 años, y le compuse una canción fue la primera canción que hice. ¿Qué se llamaba o se llama? Se llama Janet. 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 Hice esa canción y fuimos y le dimos una serenata. Por supuesto, ninguno de nosotros se casó con Janet porque era mucho mayor que nosotros, pero es esa muchacha bonita del pueblo, tal, lo simpática, tal, que todos los muchachos están enamorados de ella. Janet. Y entonces, Janet. Sí, ella vive en Barquisimeto. Saludos. A lo mejor hoy en día dice, ay, me hubiese casado con ese muchacho No, pues, menor. sí, Total no. que la edad es un estado mental, es psicológico. Y yo iba a hablar de eso porque creo que usted siempre estuvo adelantado a su edad. Dicen que un adolescente es, entre otras cosas, inmaduro, imprudente. ¿Cómo es posible que tan joven tuviese una pluma tan afinada, con tan buen tino, para describir historias que todavía hoy son atemporales, que son historias que Fíjate podemos eso. apropiarnos hoy de ellas? Sí, eso es lo que yo llamo la vida soñada. De los muchachos, sobre todo los muchachos inquietos como yo, que están en esa búsqueda de la verdad y que tiene una madre como la que tiene, que es muy sensible, un papá como el que tenía. Entonces, buscando un acomodo dentro de todo eso, uno sueña. Me voy a hacer esto, voy a hacer esto y tal, cuando sea grande. Entonces, bueno, esos sueños son Alas de Cristal, por ejemplo, que fue una canción que compuse como a los 11 años y la cantó Estelita del Llano en sus primeros andanzas como cantante. Luego tenía como un cuadernito como con 10 o 12 canciones y ahí la historia esa que mi papá cuando me descubrió el cuaderno. Sí. Pero bueno, y Ansiedad nace justo el día que cumplo 15 años. ¿Cuántas traducciones tiene ya Ansiedad? ¿Cuántas versiones? Porque Internet registra más de 200, pero yo diría No, que son más de el 800. número es impreciso. No, son más de 800. Cuando yo vi en internet, en esa oportunidad que decían 200 y tantas, le pedí a mis editores en México, Edimusa, que me pasaran un recuento de cuántas versiones había y quiénes eran los intérpretes, y pasaban de 800, eran 820 y algo. Esa canción la escribió el mismo día que cumplía 15 años. ¿En qué estaríamos nosotros a los 15 años? Digamos, un quinceañero luce entusiasmado por la edad, por el cumpleaños, por la rumba, por la torta, y usted estaba entusiasmado con una película mexicana que había visto que parece que fue la chispa, el detonante para escribir esto. Sí, eso tiene su razón de ser. Ese día era el día domingo, como todos los domingos, salía, me montaba en uno, me bajaba, me montaba en el otro y tal, iba viendo, hasta llegar a la Plaza Bolívar de Caracas, donde hay un teatro llamado el Teatro Principal, que es diagonal a la Plaza Bolívar, al lado de la Casa de la Gobernación. Y pasaba una película que se llamaba Ansiedad, o se llama, con Libertad Lamarque y Pedro Infante. Imagínate. Bueno, ¿qué hago yo a esta hora, 2:30 del día, el día de mi cumpleaños, no tengo a dónde ir? Me metí en el cine y la película me acompañó el día de mi cumpleaños. Salí como a las 6 de la tarde porque era cine continuo. Bueno, entonces llegué
a mi habitación en la escuela técnica y me puse a escribir. Primero el nombre de la canción debía ser Ansiedad, por haberme acompañado ese día, esa película. Y después, bueno, a esa edad de 15 años, no solo una novia se tiene, yo creo que se tienen 2 o 3. ¿Cuál fue la primera frase de esa canción? Ansiedad, de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Esa fue la frase que llegó, digamos, la musa. Sí, esa fue y a partir de ahí nace la ya canción. todo lo demás, sí. ¿Quién Ese iba a era- pensar? Ese era el momento de que las canciones me nacían ya listas de una vez con música y letra. Qué maravilla. Ahora la cosa es ya más profesional, más elaborada. Se busca el tema, el nombre, el ritmo, en fin, esas deformaciones profesionales que llamé yo. Pero Ansiedad le acompañó el día de su cumpleaños y el resto de su vida, porque hasta el sol de hoy todavía seguimos cantando. No deja de darme sorpresas. Y yo estoy segura de que este Grammy, entre otras tantas cosas valiosas, tiene mucho que ver con Sí. ese tema Ansiedad. Fíjate, yo prácticamente me retiré del espectáculo, del show business, después de haber hecho tantos programas de televisión en Radio Caracas y de haber dirigido otros tantos. Yo me retiro cuando tenía más o menos 30 años, que me dediqué al mercadeo publicitario, de la publicidad. Y después de ese momento he hecho algunas cosas puntuales, ¿ves? Pero mi carrera como compositor básicamente llega hasta los 30 años. Bueno, 2 décadas, si comenzó a los 10, Sí, fueron sí, 2 sí, sí. décadas. De ahí en adelante ya la cosa cambió. Hice el disco con Armando Manzanero, Chelique y Manzanero en casa. Me gané el concurso del himno de Caracas. Hice la cantata popular El viento que pasa y deja para celebrar el bicentenario del nacimiento del Libertador, donde, por cierto, el estreno de esa cantata tuvieron presentes todos los presidentes de los países bolivarianos. Wow. Y el presidente de la República en un momento era Luis Herrera Campins. Luego hice Venezuela una canción, hice la canción En este país, cosas así muy puntuales. Bueno, de ese disco con Manzanero del cual hablaba, yo recuerdo el tema Perdido en la distancia, que pareciera Perdido que... en la nostalgia. En la nostalgia, que fue, digamos, un puente que se tendió entre ustedes, ¿no? Esa canción fue especial para ese disco. Sí. Sí, porque fíjate que el convenio que hicimos Manzanero y yo para ese disco es que él cantaba mis canciones y yo cantaba las de él. Que él hacía una canción para que yo estrenara y yo hacía otra. Y que hacíamos una canción entre los dos. ¿Eh? Y esa era la canción entre ambos. Esa fue la que yo hice para que él la estrenara. Ok. Perdido en la nostalgia. Él me hizo a mí Cosas como tú. Y entre los dos hicimos una canción que se llama Así es mi amor, que la cantamos incluso a dúo. Yo no quería dejar de hablar de mi propio yo, porque es un tema que usted ha dicho que es prácticamente autobiográfico. Me comentaba, de hecho, que lo escribió a los 21 años. Y quizás nunca pensó que tantos autores, que tantos cantantes se iban a apropiar así de esa canción. Además, vivirla y sentirla, porque es una canción, si se quiere, con un dejo de tristeza, como dice dejo la de letra, tristeza me que acompaña, refleja se su entiende. vida. Sí. Estaba triste cuando la escribió. Mi propio yo surge en un momento cuando mi hija mayor, Dichel, recién había nacido. Entonces, bueno, eso lo recordaré siempre, me estaba afeitando y tenía mi cuadernito y iba escribiendo la letra de mi propio yo. Cuando fui a mi oficina, iba en el carro tarareando, viendo el cuadernito y poniendo la melodía. Y cuando llego a Radio Caracas, en la puerta me encuentro a Luis de Ubaldo. Luis de Ubaldo era un cantante, un amigo. Entonces le digo, Luis, ven acá, ¿qué estás haciendo? No, que voy ahora al mediodía al show de Reni. Vente un momentico conmigo. Y nos metimos en el estudio, abrimos el piano y dice, apréndete esto, que quiero oír este pasaje de menor a mayor y tal. Entonces, como era una melodía sencilla, Luis se la aprendió y la cantó.
Oye, ¿Ah, que sí? sí. ¿El mismo Sí, día? el mismo día, sí. Terminando Sin ensayarla. calientica. Bueno, entonces, al mediodía, Reni siempre le hacía entrevistas a los cantantes. Entonces, Luis de Ubaldo le dijo, chico, hoy me pasó una cosa. Coche, que yo no sé si a alguien más le ha pasado. Chelique me encontró en la puerta, me dijo, vente para acá, tal, bla, bla, y me ha enseñado una canción que la acaba de componer. Entonces Reni yo le hice una, búsqueme a Chelique ahí. Fueron, me buscaron en mi oficina, bajé al estudio y entonces bueno, me senté en el piano y estrenamos la canción el día en que fue compuesta. Qué bueno, vale. Yo creo que ese es un ¿Y caso. se inmortalizó? Sí. La verdad que es una canción que yo creo que es la que más satisfacciones espirituales me ha dado, mi propio yo, que es una canción atemporal, es una canción que aun cuando es dicha por alguien que escribe, en todas mis canciones te recuerdo, tiene que ser un compositor, ¿no? Eh, la cantidad de gente que se siente identificada con esta canción es increíble. Si hoy tuviera que retratar su propio yo en una canción, ¿estaría tan triste como entonces? ¿O la historia es distinta? Bueno, yo creo que no. Porque tú sabes que todo es evolutivo. Hoy día, por ejemplo, yo pudiera decir que soy un hombre realizado, una persona realizada. Y eso es bien difícil. Y yo creo que lo logré hace mucho, bueno, digo, 20 años atrás, y que me siento realizado plenamente. Pero la historia cambió. Vamos a un corte y seguimos con más. Las caricias y solo logro callar cuando me miras. Yo creo que a partir de ese momento mi vida hizo un cambio notable.